muy buenas noches con todos. Qué gusto poder compartir nuevamente un programa aquí desde la cafetería Sierra Bella. Y bueno, el día de hoy tenemos dos grandes amigos con los quienes vamos a conversar temas de gran relevancia para nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país. Así que quiero agradecer a todas las personas también que nos están escuchando, a las personas que también están aquí, nuestros clientes, con quienes vamos a interactuar también ciertos temas, preguntas que nos puedan hacer. Así que muchísimas gracias a todas las personas que están aquí. Y quiero darles la bienvenida pues a dos grandes amigos. Estimado Santiago, muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos y hablar un poco acerca del tema de negocios, de empresa y cuál sería un poco el futuro del ámbito del negocio aquí en la ciudad, en la provincia y también a nivel nacional. Así que Santiago, bienvenido. Muchas gracias, Diego. Buenas noches con todos. Freddy. En verdad, este año ha sido mucho mejor, creo que del año anterior. Hay buenas perspectivas para este último cuatrimestre. Creo que la situación en sí y de cierta forma las políticas que ha tomado el presidente han ayudado a que todos los sectores productivos pues tengan un poco de tranquilidad y puedan seguir reinvirtiendo e invirtiendo, ¿no? Hemos visto unos rankings de aquí de la provincia en los cuales se ve que ha habido una buena productividad, unas buenas ventas y eso hace que la provincia siga siendo la provincia ejemplo a nivel país en trabajo, ¿no? En trabajo en todos los sectores. Tenemos metalmecánica, tenemos el tema agrícola, tenemos cuero, calzado, tenemos textil, avícola. En verdad que todo eso nos ha ayudado mucho a que la provincia vuelva a tener económicamente el tercer lugar, ¿no? Si bien es cierto, el año anterior fue sui generis porque tuvimos elecciones y eso siempre frena el tema industrial, pero este año ya ha habido un poco más de tranquilidad y creo que eso nos ha permitido que vayamos buscando nuevos mercados y que podamos seguir adelante. Sí, claro, y bueno, y vamos a hablar de esos temas también que creo que son importantes porque obviamente ha sido un año que relativamente ha ido mejorando, pero venimos arrastrando problemas desde el tema del paro, que tuvimos un ámbito fuerte, el tema de la pandemia, la inseguridad, entonces todos esos temas vamos a hablar. Pero también nos acompaña Freddy, muchísimas gracias, es abogado, así que las personas que vieron el primer estado como ingeniero era solo falla tipográfica nomás. Así que, estimado Freddy, muchísimas gracias por estar aquí y estar en Sierra Bella. Y vamos a analizar también el ámbito legal, el ámbito jurídico, desde tu perspectiva en el ámbito empresarial. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Sierra Bella. Gracias, Diego, por esta invitación a un establecimiento tan bonito que alguna vez tuve la oportunidad de partir aquí con los amigos. Un privilegio compartir con mi amigo de 50 años, Santiago Vargas. Nos conocemos muchísimo, las familias muy amigas y siempre es un gusto compartir con Santiago. Bueno, efectivamente soy abogado. Cuando llegó la primera invitación le dije a Diego, oye, ya me has ascendido, digo, yo soy abogado nomás, no merezco tanto halago. En todo caso, desde el punto de vista legal, yo siempre he sido muy crítico de un problema endémico que tiene el Ecuador. No es un problema de este gobierno, del anterior gobierno, ni del anterior. Ese problema se llama inseguridad jurídica. ¿Y a qué me refiero? Las reglas en el Ecuador nunca están muy claras y tienen una duración muy limitada. Por ejemplo, se acaba de aprobar una ley en donde se establece un impuesto para las compañías que decidan no distribuir las utilidades a sus socios o accionistas. Claro. Y se establece una tarifa única para aquellas compañías que decidan distribuir esas utilidades a los socios accionistas. A mi criterio, esta norma, además de que debería aplicarse desde el ejercicio económico 2026, porque esa es una disposición que consta en el Código Tributario, que las normas que se refieren a impuestos que se declaran o pagan anualmente tienen que aplicarse en el año inmediato siguiente. A todas luces es una ley que yo no entiendo. Yo entendería esa ley en un presidente de tendencia socialista, de izquierda. Claro, se pensaría en eso, ¿no? Yo cuando leía la ley decía, pero no entiendo un gobierno que dice pertenecer el presidente al sector empresarial, que dicte esta ley, y es una ley que de alguna manera desestimula el ahorro y desestimula la inversión.
y les obliga a las compañías legalmente constituidas a hacer dos cosas: o a distribuir dividendos, en cuyo caso los socios accionistas tendrán que pagar el impuesto que se fija ahí, que creo que es del 12%, o a capitalizar, es decir, hacer aumentos de capital si es que las compañías no desean distribuir dividendos porque no tienen liquidez. Porque hasta, como estaba la norma anteriormente, si la compañía no tenía para distribuir dividendos, tenía utilidades sí, pero Santiago me va a dar la razón. Una cosa es que el balance me registre a mí una utilidad y otra cosa es que yo tenga liquidez. ¿Qué hacían las compañías? A ver, no tenemos liquidez, el gerente exponía ante la Junta General de Socios Accionistas, no tenemos liquidez, no distribuyamos utilidades y no pasaba nada, el efecto tributario era cero. Esas utilidades se quedaban en el balance como utilidades no distribuidas, la compañía tenía liquidez para invertir en nuevos proyectos o para cumplir sus obligaciones, y los socios o accionistas no tenían ningún efecto tributario porque no reciben utilidades. Ahora se les pone, como diría yo, contra la pared: o distribuye y paga el accionista, o no distribuye y paga la compañía. Claro. A mi criterio es una norma, reitero, que no es conveniente para las empresas. Yo no sé quiénes son los asesores del presidente en estos temas que lanza esta ley, que a mi criterio, y no es solo mi criterio, abogados y economistas, expertos en temas financieros, con mucha más experiencia y conocimiento del que puedo tener yo, se han manifestado críticos con esta reforma. Justo vamos a analizar esos temas, pero como les dije al inicio, esta es una charla como de amigos y el programa se llama Entre Tazas y Copas. Entonces la idea es, ¿con qué empezamos? ¿Con una taza de café o una copita de vino? Para mí una tacita de café. Bueno, vamos a empezar con una taza de café y vamos a ver si es que se va calentando la conversa, a ver si nos terminamos con una copita de vino. Bueno, hay sonidos que se van a escuchar, estamos en vivo, estamos en una cafetería, hay sonidos de la máquina del café, los chefs cocinando, entonces es muy normal, así que todas las personas que nos escuchan, eso se retransmite por Revista Negocios, por las redes sociales de negocios, estamos también en TikTok saliendo y obviamente eso se va a grabar y se sube también a YouTube para todas las personas que nos puedan escuchar. Y vamos a empezar con una tacita de café, nos va a ayudar Ali también ya a hacer un cafecito y nos va a empezar a pasar. Aquí en Sierra Bella somos con una cafetería de especialidad, así que vamos a ver qué tal les parece el café. Muy bueno. Santiago decía que le gustan los croissants también, entonces vamos viendo cómo va la conversa, donde vamos a comer unos croissants también. Quiero ir contigo, estimado Freddy, tú hablabas de un tema que pensaríamos nosotros que tenemos un presidente que es empresario, que viene de una familia de empresarios, que creo que todos estamos conscientes de que debería ser una persona que apoya mucho al empresario, que debería ser un presidente que tiene que apoyar al tema de emprendimiento como tal, pero si regresamos a ver hacia los años atrás, siempre ha habido un problema de que hay un problema o hay problemas a nivel nacional o hay cosas que ocurren en el Estado y el único que le regresan a ver es al empresario, que el que tiene que apoyar, que el que tiene que aportar, que nos colocan impuestos, tributos. Sabemos que debemos pagar impuestos, sabemos que debemos pagar los tributos, que es obligación del empresario, pero también no puedes estar regresando a ver siempre al empresario para que te solucione los problemas que normalmente ocurren. Nos subieron el tema del IVA del 12 al 15% con la idea de que se va a acabar el tema de la inseguridad o que al menos vamos a tratar de mejorar. Pero nuevamente mi pregunta es contigo, Freddy, ¿por qué siempre le regresamos a ver al empresario el que tiene que poner el hombro, el que tiene que ayudar a sacar al país adelante, si somos un país en donde para ponerte un negocio es súper complicado, hay muchos tributos que tienes que poner y al final no sabes si va a funcionar o no va a funcionar tu negocio, pero empiezas pagando ya tributos? ¿Cuál es un poco tu apreciación de todo esto? Mira, Diego, yo le añadiría una palabrita: al empresario formal. Porque estas normas están dedicadas al empresario formal, al que decidió con su familia, con sus amigos, con un grupo de personas, formalmente establecer una compañía. Porque si una persona, no digo que sea ilegal, no me estoy refiriendo a ello. Si una persona vive en la informalidad o simplemente tiene un negocio a título personal, los impuestos no son en la medida tan altos como los que están dirigidos hacia las compañías, básicamente las compañías que están reguladas por la Superintendencia de Compañías.
La respuesta para mí es muy sencilla, porque es lo más fácil. Porque es lo más fácil, es mucho más fácil identificar al empresario formal, y más aún en la era en donde la tecnología y la información está al alcance de la mano. Yo trabajé en la superintendencia de compañías hasta hace 29 años. Ya te puedes imaginar que ya estoy caminando a la vejez, a pasos agigantados. Soy de la misma edad de Santiago, aunque en Santiago parece mucho mayor, pero eso ya no es problema mío. Como uno se ha cuidado nomás eso. Bueno, pues, cuando yo trabajé en la superintendencia de compañías, pedirle información a la superintendencia de compañías era una cuestión, casi una cuestión, un sacrilegio. Las compañías eran un mundo cerrado, en donde había 3, 4 cosas que se podían informar libremente, el resto con orden del juez. Ahora, cualquier persona, tú, Santiago, yo, todos, la señorita camarógrafo, el señor que está en la consola, mi buen amigo Juanito Real, que le veo por aquí, con su hijo Francisco y mi colega, se meten a la página web de la superintendencia de compañías, ponen compañía Pirulín S.A. y saben quiénes son sus socios, sus accionistas, cuánto tributa. Todo. Puedes bajarte el balance de cualquier compañía, acceder al balance, ver cuánto ha ganado, cómo le ha ido bien o ha ido mal. Entonces es mucho más fácil para el Estado, por medio del SRI, identificar al formal que al informal. Entonces yo creo que ha habido endémicamente, insisto, no estoy hablando únicamente de este gobierno, del anterior, una comodidad. En lugar de ampliar bueno, el SRI sí ha hecho un buen trabajo, pero sigue dirigiendo su carga impositiva al empresario formal. Y lo correcto sería establecer, en lugar de que sea una pirámide invertida así, y los empresarios que asuman toda la carga, ampliar la base de contribuyentes, aunque sea que paguemos todos menos, pero que entre todos paguemos mucho más. Me parece más lógico, más justo, más equitativo. Pero no, siempre, todos los gobiernos, eso ha sido un pecado de todos los gobiernos, llámese de izquierda, de derecha, de centro, populistas, etcétera, etcétera, han enfocado al empresario formal. Y Santiago, que ha sido gerente y sigue siendo gerente de una compañía tradicional en Ambato, de más de ¿cuántos años, Santiago? 61. 60 años como empresa, como compañía. Yo tuve el gusto de formar esa compañía allá por los años 90 del siglo pasado, y del siglo pasado, me parece increíble, pero así fue, ¿sí? El 90 del siglo pasado. Sí, las personas que están diciendo, no, aquí hay unos dinosaurios, apagamos la televisión. Entonces yo tuve el gusto de hacer esa compañía, y Santiago me dará la razón, siempre se van la carga impositiva para los formales. Claro que sí. Y bueno, cuando hablamos del tema de empresa, han sido, creo que, años súper complicados para el empresario, para el emprendedor. Hemos pasado en alguna reunión que tuvimos con varios emprendedores, empresarios, veíamos que hubo un problema nunca nos pudimos recuperar, no sé si concuerdo contigo, desde el paro que fue en el 2019. Fue un cambio total y no hubo esa recuperación que nosotros esperamos recuperarnos, porque claro, fue el paro, empezamos como que a recuperarnos en diciembre, pensamos que ya estábamos recién recuperándonos del mes de octubre y llega la pandemia. Y en el tema de la pandemia no es que de un momento al otro nos tocó abrir los negocios, sino nos tocó empezarnos a adaptar. Y en este caso nuevamente fue un paro y hemos estado con esos problemas año tras año. Desde tu perspectiva, Santiago, ¿cómo ha sido el crecimiento del negocio? ¿Cómo es el tema de la empresa? ¿Nos hemos podido ya recuperar o cuáles son las problemáticas que hemos enfrentado también? Bueno, yo creo que ahora ser empresario en Ecuador es un reto muy grande. El poder haber pasado 2 paros, una pandemia, ha sido pero una lucha constante. Y yo creo que eso es lo que hace las empresas formales, como decía Freddy, y que hemos venido creciendo paso a paso. Ahora vemos empresas que en 2 años tienen, pero infinidad de sucursales y todo, y que no sé cómo lo hagan, pero en verdad no hay ese trabajo arduo que tuvieron, en mi caso, mi papá cuando fundó recién la empresa y vino paso a paso. Ha sido una lucha dura, más aún para mi sector, porque como ustedes saben, la pandemia, si bien es cierto, nos encerraron 3 meses,
pero de ahí volver a recuperarse de a poquito, ya comenzaron a abrir los restaurantes, comenzó a ver los locales, pero para el sector del transporte, ellos estuvieron casi 7 meses sin trabajar y a partir del 7º mes recién les permitían salir a trabajar y trabajaban con un cuarto de la capacidad porque la gente tenía miedo de subirse en un bus para no contagiarse. Entonces eso afectó también al sector del transporte, por ende a nosotros, que nosotros trabajamos con ellos y dependemos mucho de ellos, y de nosotros a todos nuestros proveedores. Entonces sí fue un tema ahí que sí nos ajustó un poco. Lo bueno, digo yo siempre, es que tuvimos la suerte de que algunas ciudades comenzaron a exigir a las compañías de transporte que cambien las unidades. Entonces por eso que nosotros de alguna forma logramos encontrar esos nichos y poder mantenernos y seguir adelante. Porque si las circunstancias hubieran sido de otra forma, te aseguro que nosotros en el 2022, 2023 ya cerrábamos la fábrica. Claro. Pero no, ha sido duro, sigue siendo duro, pero el transporte nunca se va a acabar. Sí, como dice Freddy, y en eso concuerdo plenamente, ¿por qué el SRI no sale a hacer campo y sale a buscar las empresas que dicen ser formales y que no pagan impuestos, no pagan IES, no pagan utilidades, no aseguran a su gente? Entonces sí es complicado, ¿no? Yo siempre he sido muy crítico y digo, ¿por qué el SRI no sale el día lunes a la Tomás Sevilla con la policía y todo y les pide facturas a los informales? Tienen ahí bastante dinero puesto en las veredas, pero deben haber comprado con una factura y ser alguna cosa formal, pero no lo han hecho. Hay una campaña de la Cámara de Comercio que yo admiro mucho y que respeto, que es el tema de formalizar. Formalicémonos. Y eso es bueno para el país y para todo el mundo porque genera recursos, genera mano de obra y el presidente estaría más tranquilo, pero lastimosamente no tenemos nada de eso. Y como dijo Freddy, siempre somos los formales los que tenemos que estar ayudando al gobierno a saldar sus cuentas. Oye, antes de empezar hablábamos, y creo que para la gran mayoría sabemos que la provincia de Tungurahua es una provincia que es líder en varias industrias, el tema avícola, el tema carrocero, calzado, que lamentablemente cada vez se complica más, el tema de producción pecuaria, el tema avícola también. Sí. Somos manufactureros de algunas cosas. Siempre hemos sido pioneros en algo. Siempre. ¿Tú consideras que en estos últimos años, porque el tema del informalismo veo que ha crecido demasiado ya, y como decía Freddy, o sea, sí deberíamos empezar a formalizar el tema de los negocios? Tú que eres un empresario que trata de hacer las cosas de manera adecuada, porque ese creo que es el rol de ser un buen empresario, de aportar de una manera positiva y hacer las cosas bien. ¿Cómo ves el tema del informalismo en nuestra ciudad? Bueno, yo más que todo culpo a nuestras autoridades, porque ellos han sido los que de alguna forma han aupado para que la gente se vuelva más informal. Y estamos viendo lastimosamente con la alcaldesa actual, donde vas hay informales. ¿Cuándo hemos visto en el Parque Montalvo que estén con carretas vendiendo salchipapas o lo que estén vendiendo? Todo el mundo tiene derecho a trabajar, claro, pero lastimosamente hay ordenanzas en las que se prohíben muchas cosas. El mismo hecho del tránsito, por decirte. Hay una regulación, no recuerdo de qué año, hay una ordenanza, perdón, no sé de qué año, en la que decía que todas las avenidas de la ciudad de Ambato tienen que ser expeditas porque el tráfico tiene que fluir. Yo te pido que bajes el día lunes a partir de las 11 de la mañana por la Avenida del Rey. No puedes ni siquiera bajar porque ahora ya son dueños de la vía, de la vereda,
son dueños de la vía y ahora hacen ya 2 filas y ya ni siquiera puedes pasar por los de ahí. Entonces no hay control, no hay una autoridad que se faje los pantalones y diga, sí, paremos esto y pongamos una ciudad, cambiemos la ciudad, sí, pero uno habla o critica y se escudan en que sí, que es la primera mujer y que no es eso. Hay que tener pantalones para dirigir una ciudad y poder confrontar estos abusos de los avivatos, porque no es más que son unos avivatos los que están sacando sus productos a vender. Mira cómo les cortaron toda la mafia en el mercado Modelo. Claro. Sí. Tenían sus locales dentro del mercado Modelo y eran dueños de la vereda. Y pagaban y cobraban, ¿no? O sea, usted se pone al frente mío y me paga. O sea, eso no sale en las noticias, pero uno se entera. Entonces, si no hay una autoridad que ponga orden, nunca va a funcionar la ciudad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Seguir trabajando, seguir haciendo lo nuestro. Y si la ciudad tiene que acabarse hasta que se acabe el periodo de esta autoridad que no es autoridad para mí, discúlpame, porque no cumple con nada. Claro. Entonces, date Es cuenta. la nueva ciudad. La nueva historia de haber retrocedido en 2 años, de haber retrocedido 15, ¿no? Claro. Porque no hay controles, es impresionante la Tomás Sevilla, la Plaza 1 de Mayo, el tráfico en la ciudad es incontrolable. Yo el otro día hacía un comentario un poquito fuerte, que si es que el municipio de Ambato no está en la capacidad, sí, de tener la competencia de tránsito, devuelva a la policía. ¿Cuál es el problema? Devuelva a la policía, pero tienes unos agentes prepotentes, gritones, que no se les puede decir nada porque son lo que saben. Entonces es preferible, con todo respeto, a los ignorantes dejarles ahí, darte media vuelta y seguir tu camino, porque tratar con personas ignorantes es imposible. Complicado es. Y bueno, a nivel nacional creo que en este gobierno mismo ha habido cosas positivas, no sé si positivas, pero han tratado de darle un alivio también al tema empresarial. Ha habido nuevas leyes que se quieren reformar. Hay el tema también de la consulta popular, que quieren un poco impulsar también el pago por el contrato, por horas para los trabajadores en el sector turístico. Y creo yo que se debería analizar estas cosas. Todas estas leyes que se han generado a nivel nacional han ayudado al empresario. ¿Crees que van a reactivar el tema económico? Porque todo el mundo habla de reactivación económica, pero llegamos a un punto donde no nos hemos reactivado al 100% porque hay problemáticas que todavía no hemos solucionado. Pero ¿crees tú que todas estas leyes que han sido aprobadas, que le han apoyado, que hay varias normas que se van a seguir mejorando, van a ayudar al empresario, o qué debemos hacer para ayudar al fin al empresario? Bueno, yo he sido crítico con algunas leyes que ha pedido este gobierno, específicamente con una de estas últimas a la que me referí en mi anterior intervención, el gravar con un impuesto a las utilidades no distribuidas de las compañías. Yo creo que una de las virtudes que tuvo el presidente Noboa como candidato en este segundo periodo, no nos olvidemos que es el segundo periodo, claro. El primero fue para completar el anterior, que para fines de una posterior reelección no cuente ese primer periodo es otra cosa. Pero el presidente Noboa no está en el poder desde mayo de 2025, sino desde noviembre de 2023. Entonces estamos a 2 meses de que cumpla 2 años como presidente, que es un tiempo suficiente para haber enrumbado al país. Decía que creo que la virtud que tiene fue generar confianza. Pero generó confianza quizá no tanto, puede ser que sí, por su personalidad, por su forma de ser, por venir de una familia empresaria, pero generó, creo yo, mayor confianza por la contraposición a la alternativa que tenía el país en las 2 segundas vueltas últimas. Era o Noboa o la candidata del correísmo en el 2023. Claro. Y en el 2025 se repitió la fórmula, o Noboa o la candidata del correísmo. Entonces, los ecuatorianos, me incluyo, nos sentimos aliviados en que no llegue la candidata del correísmo. Yo no tengo ningún problema en hablar de mi posición, porque yo soy el entrevistado y si alguien no comparte mi posición, respeto muchísimo. Y como no estoy de candidato para nada,
pueda decir cosas que sean políticamente incorrectas o que no le gusten a la mayoría de personas. Yo soy de aquellos cientos de miles o millones de ecuatorianos que votamos por Daniel Noboa así, no tanto porque nos guste Daniel Noboa, sino porque nos aterraba un potencial regreso del correísmo. Entonces, y eso parece que el presidente no entiende o no quiere entender, o sus asesores no le han contado o no le quieren contar. Él cree que los millones de votos y el triunfo amplísimo que obtuvo en buena hora en la segunda vuelta del año 2025 fueron sus votos, ¿no? Sus votos son los de la primera vuelta quizás. Los de la segunda vuelta son de todos aquellos que en la primera vuelta votamos por nuestro candidato, que tuvimos el voto de la familia, los amigos, 3 y 4. Yo soy de esos, voté por un candidato que no llegó ni al 1%, pero creía yo que era el candidato idóneo y lo hice por un sentido de responsabilidad conmigo mismo, ya sabiendo que no iba a ganar. Y si se vuelve a lanzar de candidato esa persona, que no voy a dar el nombre, volvería a votar por él, porque creo que era el candidato más capacitado. Lo he escuchado en unas entrevistas últimamente y digo, qué pena que no tuvo un arrastre popular, porque este era el hombre. Pero es que nosotros a veces votamos, no votamos convencidos tal vez por el candidato, sino votamos por el anticorreísmo. Y no sé si nos pasa, pero aquí en Tungurahua creo que la mayoría de votos ha hecho de que no sea el candidato ideal, sino para que no regrese el correísmo. Así es, y eso es una disyuntiva que ya nos está un poco fastidiando, ¿no? Que tengamos que decir, bueno, votemos por el menos malo para que no regrese el correísmo. Yo creo que es el momento que el país construya una alternativa democrática que no esté en la dicotomía que les conviene a los dos. Le conviene a Noboa y le conviene al correísmo. Polarizar las cosas para repartirse el pastel, como digamos. Y con esa nueva ley de Hond, que se aprobó, ley electoral, perdón, claro, que se aplica a la fórmula de Hond, que es la fórmula más inequitativa que existe, que puede permitir lo que pasó en la asamblea en las épocas del correísmo, que con el 40% de los votos se llevaba el 70% de los curules en la asamblea. Eso no es equitativo. Entonces, y se puede polarizar también los consejos municipales. Entonces, es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque las minorías se sienten reducidas. Pero vamos al tema de las leyes que tú me preguntabas. Ha habido buenos intentos, ha habido buenas cosas que se han promulgado, ha habido reformas interesantes. Pero en donde ha fallado el presidente es en la forma. Yo he tenido muchas discusiones amigables con personas que apoyan al presidente Noboa y que dicen, bueno, las formas no importan. No, en un Estado democrático, la forma muchas veces se convierte en el fondo. Me explico. Si la Constitución dice que la ley económica urgente debe referirse a una sola materia, no a una sola ley, porque una sola materia puede abarcar varias leyes. El Código Tributario, la Ley del Régimen Tributario Interno, el Código del Trabajo, por ejemplo. Yo puedo mandar una ley tributaria que es económica y que estimule la creación de un nuevo contrato, me invento, y que a las personas que contratan por esta modalidad que genera empleo le bajas un punto de impuesto a la renta. Es una ley económica, pero reforma también el Código del Trabajo. No. El tema es que le metieron cualquier cosa a la ley. Y al presidente de la Asamblea, el señor Lil Once, que parece que de derecho constitucional sabe tanto como yo de derecho o de física nuclear, él dijo una cosa que yo me quedé anonadado. En derecho público, dice, se puede hacer solamente lo que está permitido. Y como no está prohibido, puede hacer esto. O sea, dijo todo al revés. ¿Qué hizo la Asamblea? Recibió el proyecto de ley y un asambleísta, o una asambleísta, no recuerdo, dijo, bien, la Constitución dice que el presidente debe mandar una sola materia. Pero aquí en la Asamblea le podemos meter cualquier cosa. Le metieron cualquier cosa. Se reformó el Código de la Niñez y Adolescencia. Y la Corte Constitucional, que no es santo de mi devoción en todos los campos, porque se ha equivocado en muchos fallos, ha tenido fallos con mucho sesgo político, ha hecho política constitucional, como se le dice. Pero en este tema va a tener razón y va a tener que declarar inconstitucionales muchas leyes. Y el presidente, a mi juicio de una manera muy poco democrática, enfiló sus lanzas para la Corte diciendo barbaridades como esta. La Corte no da la cara. La Corte no tiene que estar dando la cara. Los jueces están en sus despachos despachando sentencias. Los señores de la Corte no asoman en fotos. ¿Quieren fotos de la Corte? Googleen, pues.
Pongan Corte Constitucional y encuentran 100.000 fotos de la Corte sentados, así, dictando una ley, discutiendo. Ahí están las fotos. Que los jueces de la Corte no salen a defender sus tesis. El mejor juez es el que tiene bajo perfil. Los jueces no tienen que estar dando entrevistas, claro, porque más bien pueden contaminarse y correr el riesgo de adelantar o anticipar criterio que se conoce como prevaricar. Pero es que también cuando tú hablas del tema de la asamblea, no sé si tú te sientes representado por todos los asambleístas que tenemos, si crees tú que son los más opcionados, los que están ahí. Yo hablaba hace un par de programas y le hacía la pregunta a Fernando Callejas y le decía, no sé si les conoces a los asambleístas que entraron. Hay un asambleísta justo antes de que pase el caso de Dominic, y le decía, hay un asambleísta de 18 años. 19. Claro, y cumplió ya 19 No seas exagerado, años. 19. A los 19 años, que probablemente tú a los 19 años ni pensabas si quieren ser abogado. No, yo no pensaba en nada. No. A los 19 años está tratando de reformar la Constitución, de hacer leyes. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Y en qué se enfocaron en ese asambleísta? En el tema En de que estuvo dibujando. Pero A no ver, es eso. yo tuve un jefe. Sí. ¿Sí? ¿Escuchaste ese comentario, no? Hablamos, Sí. hablamos. Que en reuniones de directorios eso, pasaba dibujando, porque era su forma de concentrarse. Dicen que el expresidente del Congreso Nacional, que así se llamaba Enrique Ayala Mora, un historiador muy prestigioso, uno puede estar o no de acuerdo con su ideología socialista, pasaba dibujando, creo que se llamaba oragamis, alguna cosa de los japoneses, pero tenía una concentración, eso le permitía. ¿Y qué se enfocaron? Hicieron la ridiculez de sancionarle porque estaba dibujando. La calentura no está en las sábanas. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el correísmo se expidió una legislación, dice, no, queremos que los jóvenes lleguen, para que lleguen a la asamblea con 0 requisitos. El único requisito, tener 18 años. Mayor de 18 años. Yo digo, si una persona, con todo respeto, ya voy a terminar de volver la palabra para el amigo Santiago, No, que ya me por está favor. estrujando los ojos. Si yo quiero contratar a una compañía de guardias, y con todo el respeto para los señores guardias que hacen un trabajo sacrificado, ¿qué se le exige? Por lo menos que haya terminado lo que en nuestro tiempo se llamaba el tercer curso, el ciclo básico. Por lo menos. Y el asambleísta, no, ni siquiera que sepa leer y escribir. Si yo quiero ser procurador síndico de alguna entidad, me van a exigir que tenga el título de abogado. Al asambleísta, no, ni siquiera el título de bachiller. Entonces el problema no es que dibuje este señor, el problema es que tenemos una legislación y no nos concentremos en eso. No nos enfocamos en eso. Yo creo que el presidente, que tiene una asamblea a favor, y esa es una gran crítica que yo hago, teniendo una asamblea a favor, haga bien las leyes, pues. Dígale a los asambleístas, a los asesores, que hagan bien las leyes. Tiene todo para hacer las leyes. Tiene mayoría. Tiene mayoría. Claro, debería. Enfóquese en reformas puntuales. A ver, para ser asambleísta pongamos requisitos, pues, de idoneidad, pues. Primero la edad, por lo menos 25 años, que ya haya terminado. Y segundo, que tenga un título académico, punto. Es que el código de la democracia tiene que cambiar, tiene que mejorarse, porque si no vamos a seguir en lo mismo. Y en este tema de leyes que se han venido generando para el tema ya del empresario, hubo varios problemas que nosotros tuvimos en el tema de la pandemia. Hubo una ley que fue aprobada de ayuda al tema del empresario, que también fue mal tomada para ciertos empresarios, porque obviamente no hicieron las cosas de manera probablemente adecuada, porque obviamente ahí hubo la posibilidad de despedir a los trabajadores por... No recuerdo el tema de la ley que fue aprobada en Ley orgánica de apoyo humanitario. de apoyo humanitario, la ley de apoyo humanitario, que obviamente se tomaron ciertos empresarios y no hicieron las cosas correctas. Tú que has pasado ya varios años como empresario, ¿crees tú que la figura legal, el apoyo jurídico para el tema del empresario es el adecuado, o qué deberíamos mejorar para que el empresario diga, sí, quiero invertir en el Ecuador? Porque si nosotros analizamos los últimos años, no hay inversión fuerte en nuestro país, y hemos sido los mismos ciudadanos locales que le apostamos por nuestro país, por nuestra ciudad, y dejamos aquí nuestro apoyo económico y seguimos invirtiendo aquí. ¿Cuál sería un poco tu análisis de todo eso? El tema básico ahí es que no tenemos leyes claras para el empresariado. Porque si tuviéramos unas leyes que favorezcan que el empresario, si es que contrata 200 personas, va a tener un apoyo económico a través de impuestos, alguna cosa,
te aseguro que todos se hacen formales y se acabaría inclusive hasta el desempleo que existe aquí en el país. Lastimosamente, intereses particulares de muchas personas hicieron que esta ley se la maneje a gusto de cada uno de los empresarios, porque no había una base legal exacta en la que te diría usted tiene que cumplir esto. Claro, había 4 o 5 puntos que las tenías que cumplir y todo, pero también te dieron la facultad de decir, claro, usted no está trabajando, está cerrada su empresa, puede despedir a su gente. Pero ¿qué pasó con eso? Los afectados somos todos los industriales. Todos los industriales estamos afectados por esto, porque toda la gente volvió a migrar. Toda la mejor mano de obra que había en Tungurahua, yo hablo por Tungurahua, en Tungurahua ahora están en Europa nuevamente, están en Canadá, están en los Estados Unidos, están en Chile. Entonces nos hemos quedado sin mano de obra. Y eso es muy grave porque los que perdemos somos nosotros. Porque volver a invertir en capacitación, en enseñar a la gente qué es lo que tiene que hacer. Oye, cuando ya tenías la gente, pero claro. Pero escuché, y quisiera que abordes de eso, te escuché en una entrevista el domingo, no es problema hablar de otra radio, pues. en Radio Ambato, con Carlos Fernando, hablar de que extrañas del SECAP, por ejemplo, te escuché en la entrevista. Pero por supuesto, ¿por qué ahora las universidades se han dedicado, con todo el respeto a todas las universidades, a producir ¿Abogados? Abogados, Por miles. Abogados y médicos. Médicos, ingenieros mecánicos. Cuando, ¿qué necesitamos las empresas? Técnicos. O sea, el SECAP era el mejor escuela de gente técnica. Salían electricistas, salían soldadores, salían ebanistas, salían de todo, pero de calidad. Ahora sale un ingeniero, no voy a decir de qué rama o de qué universidad, le quieres contratar, lo que quieres es quitarte el puesto porque no se ensucian las manos. O sea, no comienzan desde abajo, sino ya quieren ir directo arriba. O sea, usted ya está viejito, vaya a un lado. ¿Me entiendes? Entonces, no hay leyes en las que nos protejan a nosotros. Porque el gobierno lo que está viendo ahora, y qué pena que sea el gobierno de Novoa, es ver dónde meto la mano para seguir sacando más recursos para cubrir mi déficit fiscal que tengo. Y como tú decías al principio, ¿quiénes estamos pagando? Los formales, mejor dicho, que decía, las empresas formales somos los que estamos pagando. Es que el Estado, y no es de ahora, el Estado hace muchísimo tiempo le sigue viendo al tema del empresario, el que tiene que poner el hombro, el que tiene que pagar tributos. Se supone que el tema del IVA mismo era provisional hasta mejorar el tema de la seguridad. En el tema de la seguridad creo que es un problema visible, es un problema que todo el mundo lo ve, que hemos sufrido la gente. No sé si con este aumento de 3 puntos al IVA ayudó en algo el tema de seguridad. A ver, yo creo que en una parte sí, pero también ayudó a que el gobierno tenga más recursos para poder comprar todo el armamento que estamos viendo ahora, los vehículos que está usando la policía, el ejército, drones y todo. Sí ha ayudado, pero no se puede ver porque lastimosamente ya estábamos infectados por estos GDOs, ¿no? Entonces, lastimosamente la prensa también se ha vuelto muy amarillista, porque no dicen completa la noticia, ¿no? O sea, si vos te pones a leer y te pones a escuchar las noticias, el muertito tenía sentencias o tenía ya casos judiciales y todo. Entonces es territorio, es quererles ganar al otro bando el territorio. En todas las ciudades y en todas las provincias del país tenemos esto. Pero, claro, el amarillismo de las noticias dice, no, en Ambato mataron a tal persona. Pero anda a ver dónde mataron, dónde están los lobos, dónde están los de Tren de Aragua o los chonequiles, pero dónde se matan, o sea, se matan entre ellos. Sí, claro.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa porque obviamente veo que ya se nos han terminado los cafecitos. No se olviden que esto se retransmite por Revista Negocios, es un aliado para este programa Entre Tazas y Copas. Estamos transmitiendo en vivo desde la cafetería Sierra Bella. Y bueno, vamos a un segundo ya punto. No sé si estamos bien con un cafecito, una copa de vino, Freddy, Santiago. Yo voy a tomar, pero agua te acepto. Agüita, un vasito de agua, hotel. También hay Un tecito. té, mejor, gracias. Yo una copita de vino y la que Santiago no se puede No se tomar, puede. no puedo. Le vamos a pasar aquí a esta mesita que está cerca la copa de vino ahí para nuestros amigos. Entonces nos vamos con unas 2 copitas de vino y un tecito. Vamos un poco a analizar el tema de, no sé si podemos un poco topar este tema del gobierno actual que, claro, tú decías, sí ha hecho cosas positivas y probablemente en el tema macroeconómico sí ha ayudado muchísimo, porque obviamente el riesgo país ha bajado, tenemos en los últimos años la posibilidad de verle al Ecuador como un país que sí se puede invertir. En el tema de los multilaterales ha habido el apoyo también para que puedan desembolsar el tema económico, porque claro, tenemos déficit todavía económico en nuestro país, pero si nosotros analizamos, y hay una entrevista que dio la prefecta de Guayas con el tema, haciendo alusión y comparando un poco con lo que pasó en Argentina, que fue un revés político para Milei. Y ella habló claramente y dijo, para que no se olviden que sí es importante apoyar y hacer obras sociales y no solamente pensar en el tema macroeconómico, porque la gente necesita comer, necesita seguridad, necesita trabajo, necesita salud, educación, infinidad de cosas. Un poco tu análisis de esto, ¿cómo le ves al Estado? ¿Ha habido inversión en todos los sectores o solo hemos pensado en el tema macroeconómico? Yo creo que, o sea, el Estado ha tenido un rol importante en el tema macroeconómico, como tú dices, y quizás el mejor mérito es el que manifesté anteriormente. El presidente en temas económicos sí genera, o sea, hay que reconocerlo, por más que uno no esté de acuerdo con todo lo que él dice o hace. Yo noto que los empresarios, los sectores productivos, inclusive con pronunciamientos públicos, apoyan al presidente y se sienten confiados, más allá de que a ratos les sorprende este tipo de leyes, como la que nos referimos de las utilidades, se sienten confiados en que no va a hacer barbaridades, ¿ya? Que va a mantener el déficit, la caja fiscal en orden, las cifras en orden. Es un presidente que yo le veo que tiene mucha facilidad para contactarse, para establecer relaciones hasta de tipo personal con presidentes de otros países, ¿no? Lo vimos en la toma presidencial, en la asunción del presidente Donald Trump, claro, que no es santo de mi devoción el presidente Trump, pero es algo que los Estados Unidos no hacen normalmente. Ellos han sido los dueños del mundo y su ceremonia presidencial es nosotros y nadie más, no invitan a nadie, ¿ya? Y fue algo, estuvieron Milei, Bukele me parece, y Daniel Noboa, no sé si alguien más. El fenómeno Milei a mí me luce... Maduro no estuvo, pero... No, creo que no. El fenómeno Milei me luce muy parecido al de Noboa. No sé cuál de los dos fue el primero, creo que fue el primero Milei. No nos olvidemos cómo gana Milei y por qué gana Milei y contra quién competía Milei. Milei competía contra el peronismo, contra el partido justicialista, que en Argentina, que se le acusaba de más o menos muy parecido al correísmo, de una vorágine descomunal de corrupción, en donde estos señores, como decía el difunto periodista Jorge Lanata, ya ni siquiera contaban la plata, sino que la pesaban, porque no tenían tiempo para contar tanta plata. Y un ministro, no me acuerdo, de Vida, que se llamaba, botó unos costales de plata a un convento de monjas, o sea, cosas descomunales, y aún así tenían un respaldo total. Con un paréntesis, el peronismo es todo. Menem era peronista y era neoliberal. Kirchner era peronista y era izquierdista. Cuentan, no sé si será cierto, que en los años, no sé, 60 por ahí, le hacen una entrevista a Juan Domingo Perón y le dicen, las cifras me voy a inventar, ¿no? General Perón dice, ¿cómo está estructurada la clase política argentina? Dice, bueno, dice, hay un 40% de izquierdistas, un 40% de centro derecha y un 20% de extremistas, dice.
Dice, ¿y los peronistas? Ah, no, dice, peronistas somos todos. Porque el peronismo es eso, es todo. La guerrilla montonera de los años 60 y 70 en Argentina, que se desembocó en una dictadura feroz, con Videla, Macera y todos esos criminales, se decían peronistas, pues. Y Menem, que era de extrema derecha, también se decía peronista. No nos olvidemos que tenía de ministro a Domingo Cavallo, ¿no? Claro. Que quiso imponer la convertibilidad con nuestro loco que ama como presidente. Claro. Entonces, esos fenómenos en donde la gente vota, no tanto porque le gusta, sino porque el otro le disgusta, creo que se repitió en Argentina. Y le está pasando factura a Milei. A mí personalmente no me gustan los extremos, no me gustan esas figuras políticas que salen con una motosierra, con un machete, con una correa, como acordemos la campaña de Rafael Correa 2006, con la correa, ¿no? Es el símbolo del castigo, del machismo, de la agresión familiar, pero pegó. Entonces, a mí estos fenómenos de extrema derecha o extrema izquierda son para mí ajenos. Yo prefiero un político aburrido, un político que no despierte multitudes, pero que sea un político que respete la democracia, que respete las reglas de juego y que acepte que le hagan una manifestación y que no salga a hacer una contramanifestación. Como Galo Plaza. Decían que cuando se manifestaban los estudiantes frente a la plaza de gobierno y en la calle Benalcázar en Quito, él mandaba a comprar sándwiches para que les den a los chicos porque ya era las 12 del día y no han comido. Pero con el correísmo también había sándwiches y todo. Y cola. Y cola. Salud. Salud. Bueno, cualquier pregunta, igual si tenemos preguntas, alguien que quiera hacer alguna pregunta, pueden registrarlos para poder responder. Contigo, Santiago, queríamos un poco también analizar, yéndonos, aterrizando a nuestra ciudad. Ambato ha sido una ciudad caracterizada por tener grandes empresarios y creo que aquí concordamos todos. Somos una ciudad donde el empresario a veces sale a capacitarse, sale a estudiar en el exterior, pero no sé si es nuestra característica mismo como ambateños que queremos regresar a nuestra ciudad, a aportar a nuestra ciudad. Y yo digo, nosotros estamos en el mundo del emprendimiento también, estamos generando una empresa, todo eso, pero es algo riesgoso. Yo siempre digo, el ser emprendedor, empresario, creo que es un deporte de alto riesgo aquí en el Ecuador, porque no sabes si es que en cualquier momento se va la luz, hay paros, las leyes, el tema tributario, los partidos políticos, o sea, es tan complicado, pero si le seguimos apostando a nuestra ciudad. Sí. ¿Por qué crees tú que es esa característica del ambateño aquí, de seguirle apostando a pesar de todos los problemas que tenemos? A ver, yo creo que eso es cuna. Eso viene desde mi bisabuelo y los bisabuelos de todos los empresarios de aquí de Tungurahua, que les enseñaron a trabajar desde muy niños. Sí, si tú escuchas las historias de la mayoría de empresarios, sí, comenzaban a los 8 o 10 años ya a trabajar, o al menos en vacaciones ya les ponían a hacer alguna función en sus negocios. Sí, yo lo viví con mi papá, o sea, teníamos 3 meses exactos de vacaciones, pero yo tenía que pasar uno en la fábrica aprendiendo todas las áreas y todo. Entonces eso nos enseñan desde chiquitos a trabajar. Y ese es el motivo por el cual aquí en Ambato tú ves que todos somos trabajadores. Que si es que el presidente dice que el 10 de agosto cayó domingo y el lunes 11 hay feriado, aquí está la gente trabajando. No hace caso porque somos trabajadores. De alguna forma somos muy poco sociables, sí, por eso es que aquí tenemos empresas que son, creo que el 90% de las empresas siguen siendo familiares, pero ves que generación tras generación viene generando cambios, viene generando nuevas ideas, viene innovando a lo que ya sus ancestros dijeron, no, es que la tecnología para mí no va. No, pero vienen con tecnología, vienen con innovación, vienen con cambios y va resultando. ¿Sí? Al principio es chocante, pero es así. Pero eso es cuna, eso es cuna. Si tú te pones a ver,
Aquí en Tungurahua tenemos el 45% del sector textil, el 65% de los carroceros, tenemos el 97% de como se decía yo, Tungurahua tiene huevos, ¿no? Porque vendemos un millón se producen casi 1 millón de huevos diarios. Y todo se vende, entonces te pones a ver todas esas cosas, ¿no? Tenemos ahora la ensambladora más grande del país, con el porcentaje más alto de componente nacional que se puede poner en una ensambladora. Y los componentes nacionales son empresas ambateñas que han trabajado, sí, hay algunas de las provincias cercanas también que apoyan, pero es la visión que han tenido gente de aquí de Ambato, que no creyeron en Quito, en Guayaquil o en alguna otra, o en Cuenca, sino que aquí mismo quieren hacerle más grande a la ciudad, quieren hacerle más grande a la provincia. Y seguimos quedándonos aquí, seguimos invirtiendo y seguimos creyendo en nuestra provincia, a pesar de las autoridades que tenemos que nos rigen ahora, pero de todas formas somos así y nos han criado así. Y es por eso el éxito de Tungurahua en todas las industrias y en lo que sea. Date cuenta, el otro día conversaba con un amigo y le digo, oye, aquí somos tan comerciantes, tan industriales y todo, que en vez de verle como una catástrofe lo de la erupción del Tungurahua, cogían las piedras, hacíamos turismo, cogíamos las piedras, hacíamos ceniceros, hacíamos marcos para las fotos y todo. Te llevaban a ver al frente cómo está erupcionando. Exacto, o sea, siempre vemos un qué hacer para mejorar. Claro. Y si mejoras tú, mejoras a las personas que trabajan contigo y esas personas a sus familias, y eso es una cadena que va siempre para bien. Yo tenía un gran amigo que era historiador, lamentablemente, y falleció, y él decía, hay un libro que él escribió que se llama Ambato, un baúl de recuerdos, y él decía, luego del terremoto del 49, la gente, ni apenas pasó el terremoto, el siguiente día ya estaban haciendo feria encima de los muertos, de todo eso, porque ese era el espíritu del ambateño y ese era el espíritu de, a pesar de los problemas, y creo que esto ocurre en todo lado, porque claro, hay elecciones, gana cualquier presidente que tenga que ganar y al siguiente día estamos como si nada, volviendo a trabajar. Terminando contigo, Santiago, la idea, ¿hay futuro en nuestra ciudad? ¿Crees que puede seguir creciendo, que las empresas pueden seguir consolidándose, sí, que va a seguir viendo inversión aquí en Ambato, en Tungurahua? ¿Cuál es un poco? Yo creo que la inversión siempre va a haber, porque se sigue reinvirtiendo en nuestras propias industrias, ¿sí? Y eso Freddy no me va a dejar mentir, trabajó en la superintendencia de compañías y la mayoría de compañías de aquí casi no reparte utilidades, lo que más hace es reinvertir para mejorar en maquinaria, en capacitación a su gente, en infraestructura y en contratar gente para innovar y seguir cambiando sus productos. ¿Hay futuro? Sí. Que va a ir un poquito lento por tema de leyes y porque todavía estamos un poco ajustados con el temor ese de las nuevas leyes y lo que ha pasado. Pero yo creo que el mismo hecho de tener ya un riesgo país en 741 puntos, que vemos que Estados Unidos está interesado en abrir sus puertas para nuestros productos, claro, y que nosotros también podemos ver. Vemos un tratado de libre comercio que al fin se firmó con Corea, sí, el tratado de libre comercio con Europa. Eso está dando una tranquilidad al país, sí, a pesar de que los amarillistas dicen que 7 muertos, 16 muertos, 20 muertos. Pero seguimos trabajando, seguimos invirtiendo y somos provincias. No quiero irme en contra de las provincias de la costa, pues no conozco mucho. Pero en la sierra somos bien trabajadores. Ve cómo está Cuenca, ve cómo está Pichincha, Cotopaxi, cómo ha crecido, Chimborazo, nosotros. Imbabura también está creciendo increíblemente. Yo hablo de la sierra, pero en Manabí también tienes empresas que ni siquiera te imaginas y que son muy grandes. En Guayas, en El Oro. O sea, vas viendo cómo va creciendo el país, pero formalmente. Y lastimosamente el gobierno ve eso como una oportunidad para meter la mano en el bolsillo de las empresas formales y poder cubrir su déficit fiscal. Creo que vamos a cerrar en más de 5.000 millones de dólares este año, si no estoy mal, en
el déficit que vamos a tener en el país. Freddy, desde tu lado, ¿cómo ves el futuro del empresario aquí a nivel de la ciudad, a nivel del país, desde el ámbito jurídico? ¿Va a haber todas las posibilidades para seguir invirtiendo aquí? ¿Tenemos esa figura legal para poder que las empresas extranjeras vengan a invertir en el país? ¿O qué más debemos hacer para mejorar todo esto? Mira, lo más importante y Santiago me va a dar la razón, lo que quiere el empresario es seguridad. En los peores años de la Guerra Fría, los Estados Unidos negociaban con la Unión Soviética en algunos temas, porque sabían que las reglas eran esas y no otras. Y en lo que el Ecuador ha fallado muchísimo es el tema de seguridad jurídica. Yo ya perdí la cuenta, distinguidos amigos, del número de reformas tributarias que hemos tenido en los últimos 20 años. Ya perdí la cuenta. Estoy seguro que es más de una por año. Lo peor que le puede pasar a un empresario, y en eso Santiago me va a dar razón, es que en mitad de camino te cambien las reglas. Claro. Tú proyectas, tú haces tu planificación para 1, 2, 3, 5 años y no sabes nada. Entonces yo me saco el sombrero y lo digo sin ningún ánimo de ser adulador con mi buen amigo Santiago Vargas, a quien conozco ya 50 años, Santiago, sí, 50 años, igual a la familia, hace muchos años, sí. Unas familias muy unidas. Me saco el sombrero ante esa valentía que tienen para sobrevivir, para generar empresa, para generar empleo, en un país donde te cambian las reglas de juego, no de un año para el otro, de 6 meses para otro. El ejemplo que acabamos de ver, lo que decíamos hace unos momentos, es la última ley que se acaba de aprobar. Te cambian las reglas de juego a medio camino. Pero los ecuatorianos, los ambateños, hemos sido ingeniosos y sabemos sobrevivir contra estas, somos resilientes, como dicen. Por más que nos pongan estrategias, bueno, ya está, pues estas son las leyes. Bueno, mi buen amigo aquí presente, Juanito Real, tenía una frase que nunca me olvido, fue mi compañero del Consejo Provincial, y me decía: al que no le gusta sopa, 2 tazas, decía. Y así nos pasa a los ecuatorianos, no nos gusta, pero ya, esas son las reglas, y hemos aprendido a convivir casi como esas películas de riesgo que están por el filo de un precipicio, como mi cuñado Iván Vallejo, que para darme lija es mi cuñado, ascendiendo a las cumbres del Everest, viendo el abismo, pero no como yo de aquí, con mi escaso 1,62, no me pasa nada, él desde 8.000 metros. Así vivimos los ecuatorianos. Empezamos el año y no sabemos qué va a pasar en febrero, si te van a cambiar una ley tributaria, si te van a cambiar una normativa, si suben el salario básico, no sabemos. Entonces somos resilientes y aprendemos a vivir de eso. Demasiado resilientes, sí, creo. entonces yo creo que el mejor gobierno puede ser de derecha o de izquierda. Lo que le interesa al empresario es que le den seguridad. A ver, estas son las reglas y estas reglas no se cambiarán en 5 años. Ya pues, si te dicen que el impuesto a la renta va a ser tanto, pero bueno, ya sabes, planificas. Entonces aquí planificar es difícil, porque a medio camino te cambiaron las reglas. No puedes. No puedes planificar. No Entonces tienes que vivir a la aventura. Entonces yo me saco el sombrero ante empresarios como la familia Vargas, como la familia Cuesta, la familia Alvarado, etcétera, etcétera, la familia Zurita, que han generado empleo aquí en la provincia y en el Ecuador, con leyes en que no sabes si van a estar vigentes 6 meses, 1 año, 2 años, o si te van a echar abajo la Corte Constitucional porque dice que es inconstitucional. Y a la final no sabes si el tema de la consulta popular, que se supone que va a ser el 30 de noviembre, si no estoy mal, que probablemente van a haber nuevas preguntas que se van a revisar, y no sabes si al final puede haber una corte constituyente. A mí me da la impresión de que el presidente puso la carreta delante de los caballos en el tema de la consulta popular. Él dice: quiero hacer la consulta popular. Perfecto, hagamos la consulta popular. ¿Y ahora qué preguntamos de él? Es al revés, pues. Quiero plantear este plan y que me aprueben esto. Ahora sacaron unas nuevas preguntas que uno ya no sabe. Y dice, le oía la vocera del presidente, que es una distinguida coterránea nuestra, ambateña, sí, y decía que la consulta tiene que ser en noviembre. Y bueno, habrá que preguntar algo ya. O sea, me parece que es al revés, ¿no? Él dice: quiero hacer una consulta. ¿Y ahora qué les pregunto?
No es así, pues. Claro. Esta es mi planificación y esta es la consulta popular. Entonces vivimos en una permanente, veo yo en el presidente Noboa, un permanente deseo de legitimarse con todo y de buscar un contradictor, porque no lo tiene. Y el contradictor ahora es la Corte Constitucional. Claro. Está tan fragmentado el espectro político que no hay un contradictor. Digan ustedes quién es el líder de la oposición, a los que están aquí presentes. Un nombre, un líder de la oposición, un político que digan, este es el líder de la oposición. A ver, Juanito, Francisco, nadie. La Corte ¿Correa Constitucional. el líder de la oposición? No. Ahí disvariando, jugando con sus cositas, haciendo los experimentos de la tinta que se pasa de un lado a otro, de tinta voladora. Y entrevistando a Maduro. Y entrevistando a Nicolás Maduro, viéndole así como se ve a una enamorada cuando uno es adolescente, diciendo, yo hubiese querido ser así como Maduro. Ese será el líder de la oposición. Claro. Por Dios, está disvariando, pues ahí, rayando así, y no le salía, y decía, a ver, corten, y volvía a rayar para que se pase la tinta voladora de un lado al otro. No hay una oposición. Este presidente Noboa, el presidente, lo digo con todo respeto, el presidente Daniel Noboa, este presidente del Ecuador, iba a decir, no tengo por qué faltarle el respeto, el presidente Noboa no tiene un opositor válido, entonces tiene que buscarse. Eso es una estrategia política, pues. El político tiene que buscar un contradictor. El contradictor ahora es la Corte Constitucional. Salieron los señores a decir, la Corte no da la cara. La Corte no tiene que dar la cara, pues, a nadie. Es ilógico, claro. Es ilógico. Hacen una marcha contra la Corte Constitucional diciendo, estos señores no asoman para acá, den la cara. Los jueces no tienen que dar la cara ante nadie. Puede uno estar de acuerdo. Yo he estado muchas veces en desacuerdo con muchas decisiones que ha tomado la Corte Constitucional. Pero es la lo función que hay, de ellos. es la función de ellos. Claro. Sí tienen ellos muchas decisiones que han estado, pero al filo de ser una decisión política y no jurídica, sí. Critiquémoslo, pero no le hagamos el antagonista, pues. Pero si no estás de acuerdo con lo que está haciendo, debías haber lanzado la Corte hacer el tema de la reforma, hacer la Corte Constitucional mismo, hacer el tema de una asamblea constituyente, y cambiar totalmente la Constitución, si es que tal vez no era lo ideal, porque claro, la Constitución es un tema complicado que fue hecho por un correísmo y obviamente no es que apoya al empresario, no es que las leyes y todo el tema es adecuado. Hay cosas que no están bien y si querías reformar tenías que hacer desde un inicio. Hay una pregunta que nos dan para ti que va enfocado al tema nos dice la pregunta, ¿cómo se puede tener un criterio objetivo y técnico frente a una sociedad que defiende y odia fanáticamente? Eso es difícil. En el Ecuador eso se ha sido una cuestión que en ciertos momentos de la historia política del Ecuador, no solamente en el correísmo, nos pusieron en una dicotomía. O estás conmigo o estás contra mí. Les comentaba mi buen amigo, tú también estabas en una reunión que tuvimos, que estoy leyendo una biografía de Velasco Ibarra, el gran ausente, escrita por un norteamericano, por Robert Norris. Espectacular. Un poco pesada, ya me estoy lesionando el brazo, pero ahí vamos. Ya estoy por terminar. Y yo le veo a Velasco Ibarra con unas actitudes a veces, mejor dicho, a Daniel Noboa, con unas actitudes muy parecidas a las de Velasco Ibarra. La insuficiencia de las leyes. Todo está mal, se me oponen, no entienden lo que quiero hacer. ¿Ya? ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué decía la pregunta? ¿Cómo se puede defender y, nos dice cómo se puede tener un criterio objetivo y técnico frente a una sociedad que defiende y odia fanáticamente? Entonces, en el Ecuador a veces es la clase política la que nos pone en una dicotomía. Correa. ¿O estás a favor o estás en contra? El discurso de Correa. ¿Quiénes están conmigo? Somos los buenos, la revolución. Nosotros somos los sinvergüenzas, los enemigos de la patria, los banqueros corruptos. Siempre se buscaba un enemigo. Noboa, con las diferencias ideológicas, políticas, me refiero simplemente a este contexto de la pregunta, tiene que buscarse un enemigo. Y encontró el enemigo en la Corte Constitucional. La Corte es enemiga del pueblo. Le oigo a la vocera, a nuestra coterránea Jaramillo, decir que la Corte Constitucional, ahora ya cambiaron el discurso, no sintoniza con las necesidades de la población. La Corte Constitucional tiene la Constitución acá y tiene la ley acá.
Claro. Si la ley de acá no se marca acá, es inconstitucional. Claro. ¿Que ha tenido pronunciamientos que han estado en el límite del panfleto político? Sí. Por ejemplo, cuando dio paso al juicio político de Guillermo Lazo, ahí se le acusó de que era una corte correísta. Ese juicio político, más allá que nos caiga bien, mal, pésimo, que le amemos o lo odiemos a Guillermo Lazo, ese juicio político no tenía que prosperar, no había fundamento. Y dijeron con una palabra, hay una mínima verosimilitud de que el presidente tal vez ha incurrido en un posible y quizás mediano peculado. Ya, se fue el juicio político. ¿En qué terminó eso? En la muerte cruzada y en la ganancia de Daniel Noboa. No sé si ayudada o no con la tragedia que pasó con la muerte de Fernando Villavicencio. Entonces, en el Ecuador a veces vivimos en una dicotomía así, en donde nos ponen en una disyuntiva, buenos o malos. A mí realmente y lo digo sin ningún problema, yo cuando le veo al ministro, ¿cómo se llama el ministro de Gobierno? Reinberg, ¿no? Reinberg. A los dos ministros, de Gobierno y del Interior y del ministro de Defensa, al señor Lofredo, ¿no? Lofredo. Hablar y decir que en el lado bueno están ellos y todos los que nos oponemos a lo que dice o hace el presidente Noboa o a las leyes que manda, somos unos delincuentes, unos vendepatrias, unos amigos de las FARC, compañeros de Maduro, etcétera, etcétera. ¿Quién decía lo mismo? Rafael Vicente Correa Delgado tenía un discurso muy parecido. Antipatria, los banqueros corruptos, los sinvergüenzas, los Gordito horroroso. los gorditos horrorosos, los gordos decía tinterillos, los tinterillos. O sea, todos los sábados una insultadera que era realmente infamante. Y orden. ¿Perdón? Y lo que decía era orden. Y lo que decía era orden. Claro. Decía una cosa y los fiscales el día lunes estaban ahí inmediatamente redactando ya orden de prisión. Entonces, yo creo que el presidente Noboa tiene una oportunidad inmensa de hacer bien las cosas. ¿Quién es el...? A ver, yo le reto aquí a alguien que me diga, ¿quién es el líder de la oposición de Noboa ahora? Con nombre y apellido. No hay. Cero. No tiene oposición. No tiene. Y lo peor para un presidente que tiene estas características muy peculiares de tratar de imponer su voluntad es no tener un opositor. Tienen que pelearse todos los días con alguien. Correa se peleaba todos los días con alguien y crecía. Claro, y a la gente le encantaba eso. Y había un opositor grande que era Nebot en su tiempo. Nebot podía, sí, con sus bemoles, Nebot podía ser el opositor, porque eran más o menos, porque eran muy parecidos, ¿no? Autoritarios, gritones y todo eso. El uno le imitaba la voz al otro y el otro le imitaba la voz al uno cuando los entrevistaban. Claro. ¿Ya? Tenía los mismos votantes, sí, tenía los mismos votantes. Noboa no tiene oposición. Entonces tiene una oportunidad de oro de hacer bien las cosas, pero se empeña en hacerles mal, y con esto concluyo, notables asambleístas. Se empeñó, se le dijeron 1000 veces, yo quizás la voz menos autorizada, cuando alguna vez me entrevistaron. Las leyes, los proyectos de ley que mandó son inconstitucionales por la forma y por el fondo. Lógico. Se le dijo 1000 veces, se empeñó en que salgan por ahí. Demandan a la Corte Constitucional la inconstitucionalidad de sus proyectos, y la Corte tiene que hacer su trabajo. Obvio, pues. Cumple su trabajo al Y final. está cumpliendo su trabajo, enemigos del pueblo, y le hace una marcha con algo que sí es muy vergonzoso, poner en la avenida Patria las pancartas. las fotos de los jueces de la Corte. Es lo mismo que hacía Correa con las fotos, decía este periodista sin vergüenza, miren, aquí está, y rompía el diario La Hora, en donde yo tenía el honor de escribir en un momento. Rompía el diario La Hora, que No leía tú. no leía mi editorial de los jueves. Escribió Freddy Rodríguez. Freddy Rodríguez, no, eso yo no lo leo. Entonces, son características a ratos muy similares entre los dos líderes. Pero a la final espero que las cosas, las que haga por el bien de todos. Creo que le apuntamos a la final de que esté haciendo las cosas de manera correcta, aspire. Termino, güey. Tiene una mayoría en la Asamblea para hacer todo bien. No tiene un opositor válido. Y busca, el opositor, según el discurso de Noboa, es la Corte Constitucional. Ahora la frase que me olvidaba, de la vocera. La Corte Constitucional no sintoniza con las necesidades del pueblo. La Corte Constitucional lo que tiene que hacer es
Leer la Constitución y decir, la ley. esta ley dice esto, la Constitución dice aquello. ¿Es constitucional? Sí. ¿Es inconstitucional? No. En el tema de las preguntas, coincido con algunas y con otras no. Yo no soy un defensor a capa y espada, por ejemplo. Con el tema del juicio político ya lo dije, no estuve de acuerdo con el presidente de la Corte. Pero no son preguntas que van a cambiar todo y que van a mejorar, son preguntas a veces que solamente yo creo que son como un termómetro para analizar y ver cómo estoy yo en aceptación. Les oí ahora, me encanta oírles todos los días a los famosos politizados, a Roberto Aguilar y Martín Payares, que tiene un podcast en YouTube, salen todos los días, y yo lo escucho apenas llego a la oficina. Y decían ahora, parece ser que el objetivo es hacer la consulta. Quiero hacer la consulta en noviembre, perfecto. Y ahora sí que preguntaremos, ve. Algo así está. Claro. Quiere hacer la consulta para legitimarse. Exactamente. Más o menos lo que hizo Febres Cordero en el 86. Hizo una consulta que nadie pensaba que iba a perder. Quieren los ecuatorianos que no solamente los partidos políticos puedan proponer candidatos, sino los independientes. Era una pregunta para ganar. Para ganar 8-1. Políticos visionarios como Osvaldo Hurtado, puede ser que a alguien le agrade más, menos o no le agrade nada, dijeron no, pues esto es un tema político y sería un triunfo enorme para la oposición que gane el no. Y ganó el no. Claro. Lo que le pasó a Lazo. A Lazo también le pasó. Preguntando lo mismo. Yo un día que me invitó el Radio Bato Mario Barón y decía, ¿cómo es posible que en el Ecuador haya tantos asambleístas? Digo, ¿cómo es posible? Nos preguntaron si queremos que disminuyan el número de asambleístas. No. Y le dijimos no. ¿Por qué? Porque preguntó el señor Lazo. ¿Quieren el trabajo por horas? No. ¿Por qué? Porque preguntó el señor Lazo. Claro. Exactamente. Bueno, ahí estamos. Y aquí te va el micrófono. Bueno, hay varios temas que se quedan todavía al aire, Sí, pero bueno, ya sí. me están diciendo que estamos cerca, nos hemos alargado en varias cosas también. Está bien. Pero quiero agradecerles a los dos, Santiago, la Gracias, verdad. gracias, Diego, la invitación. Sierra Bella siempre es tu casa, es un gran cliente, Gracias. Freddy, tienes que venir más seguido. Muchas gracias. Así que ya sabes, agradecerles a los dos, la verdad ha sido una conversación bastante amena, nuestros contertulios, hemos topado temas súper importantes, el tema empresarial, el tema legal. De ley les voy a invitar en otro programa para seguir conversando, hay varios temas que se quedan todavía en stand-by, pero quería terminar al último también contigo, Santiago, un mensaje para todos los emprendedores, todos los empresarios que te están escuchando, que a veces sí pensamos, ya no es como antes, sí pensamos dos veces en invertir en nuestro país, en nuestra ciudad, porque hay varias problemáticas, hay cosas, sí son negativas, pero a pesar de eso tratamos de seguir invirtiendo aquí. Entonces, a todas las personas que nos escuchan, un mensaje tuyo, que has venido ya muchísimos años aquí, sigues trabajando, en alguna entrevista en la radio decías, a pesar de los años, todo eso, creo todavía y confío en nuestro país, de los problemas que hay, pero quiero seguir todavía invirtiendo en nuestro país. Y creo que una de las cosas positivas del empresario es que generas empleo y eso es algo muy relevante y que cambias vidas también. Pues. Sí. Bueno, yo creo que si alguien tiene un sueño, que lo cumpla. Yo creo que todos los empresarios de aquí comenzaron con un sueño. No es fácil al principio, pero ya el momento que se da el primer paso, viene después del segundo, el tercero, y se logra llegar a tener las industrias como las que tenemos aquí en Tungurahua. Yo creo que hacerse un mea culpa y decir, si puedo o no puedo. Y si tengo un sueño, hacerlo, cumplir ese sueño. Ese es el ejemplo que nos han dado a nosotros, en mi caso, mis abuelos, mi padre, y que ahora pues nosotros continuamos con ese sueño y que esperamos perdure en el tiempo. Sí. Siguieras invirtiendo aquí. Definitivamente sí. Sin pensar dos Sin veces. pensar dos veces. Y en el Tungurahua. En ninguna otra parte del país. Ok, bueno, hay que analizar también cómo viene nuestra ciudad. También creo que ese tema se nos quedó todavía al aire, de analizar el tema más de nuestra ciudad, porque... Ya falta un añito nomás, ya vamos a cambiar. Sí. Hasta aplaudieron por afuera. Bueno, no es en contra, le hemos invitado a nuestra alcaldesa que venga al programa, espero que en algún momento nos dé la oportunidad para conversar también de las grandes obras que están cambiando la historia de Ambato, que espero que sean grandes obras. Freddy, quería culminar igual contigo agradeciéndote tu intervención.
Esta es tu casa siempre, muchísimas gracias por estar aquí, pero sí quisiera también un poco un mensaje para todos, igual los emprendedores, los empresarios que están aquí desde el área jurídica, desde el área legal también, que nos puedas ayudar con un mensaje para el que quiere seguir invirtiendo aquí y que tenga todas las herramientas y que también no piense dos veces en invertir, porque una de las cosas positivas, como decíamos con Santiago, o sea, generas fuentes de trabajo y creo que esa es una de las cosas que necesita nuestro país para seguirse reactivando, porque esa es la única manera de salir. Creo que debemos dejar a un lado el tema del político, de pensar que él tiene que hacer, sí, también él tiene que hacer, pero gran parte de todo eso también está en nosotros, en hacer las cosas de manera adecuada y seguir apostando por nuestro país, que tenemos grandes cosas para hacer, tenemos creo que todo para hacer en un país tan bendecido que sí tenemos que seguirle apostando aquí. Mira, el ambateño, el tungurahuense en general, en muchas empresas, como la empresa de la familia Vargas, en el área de la carrocería, muchas empresas, la familia Cuesta, el grupo Alvarado, se me quedan, Zurita, etcétera, la familia Callejas, en la cultura Tungurahua, etcétera, se me quedan quizás, y le ofrezco disculpas por si es que omito nombres importantes, han sido exitosos pese a las condiciones adversas que tiene el Ecuador, pese a que no le brindan reglas claras. Lo único, el empresario muchas veces lo que quiere es reglas claras, nada más. Miren, en los peores años de la Guerra Fría, en los años 50, 60, 70, se negociaba con la Unión Soviética porque sabías que esas eran las reglas y punto. Tienen una ideología con la que no compartes, pero estas son las reglas que no te cambiaban en años. El grave problema que tiene el Ecuador es la inseguridad jurídica. Las reglas te cambian a mitad del año. A mitad del año. Entonces, el mensaje sería a las autoridades, al gobierno, que por último simplemente le dejen trabajar. Estas son las reglas, ya pueden ser buenas, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero estas son. Y con eso puedes planificar a mediano y largo plazo. Y ese quizá es un problema muy serio que tenemos en el Ecuador. Mira, ahora sí concluyo. Ya, quítame el micrófono. En el Perú, la inestabilidad política más grande no sé. Pero el empresario sigue siendo eso, ¿por qué? Porque tiene una legislación, me han conversado, no he sido no he estudiado directamente el caso peruano, pero dice que tiene una legislación en que es casi imposible que le mover las cifras económicas, porque el Banco Central tiene una autoridad tal, con la ley en la mano por supuesto, para establecer reglas que son imposibles de mover. De todos los expresidentes peruanos, en los últimos 20 años, todos están presos, o estuvieron presos, o con orden de prisión. Todos. Uno de ellos, el famoso caballo loco, Alan García, hasta se suicidó cuando entraron a tomarle preso. Y mira usted, mira lo que hizo el gobierno uruguayo de Tabaré Vázquez, que era ideológicamente afín. Pidió asilo político y le dijo, no señor, usted no es perseguido político a nuestro criterio, no le podemos dar asilo político. Fue a su casa, fueron a tomarlo preso y se suicidó. Esa inestabilidad política no afecta a la economía en el Perú. Sigue avanzando. Sigue avanzando el Perú pese a todo. Y el ambateño es más o menos así. Pese a todo, sigue avanzando y son un ejemplo a nivel nacional. Somos quizás de las provincias, quizás con Azuay, que menos necesitan del gobierno central y que lo único que le piden son reglas claras. Y que no le cambien las reglas a mitad del partido. Claro. Exactamente. Bueno, ha sido una gran conversa que hemos tenido el día de hoy. Agradecerles a todas las personas que van a poder seguir viendo este capítulo, que estuvieron conectados, a las personas también que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Este ha sido otro programa Entre Tazas y Copas aquí, transmitido desde Sierra Bella y obviamente por Revista Negocio. Así que muchísimas gracias y les espero en una próxima ocasión. Igual a ustedes cordialmente invitados. Espero poder seguir conversando con ustedes. Espero que el café haya estado bien, el té, el vino, también se acabó. Se acabó. Lamentable. Así que muchísimas gracias. Hasta una próxima. La del estribo. La del estribo, sí. Bellito. Muchísimas gracias a todos.